Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la 7ª jornada del segundo Congreso Nacional de Educación Física y Deporte, organizado por el Frente Nacional de Deporte y Educación Física. Organizado por el Frente Nacional del Deporte y Educación Física y coordinado por el licenciado Dante Gutiérrez Mónaco. Mi nombre es Mabel Sorcín, de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Una mesa del Congreso, la mesa de investigación, que tiene como eje la neurociencia, y tenemos el privilegio de tener dos disertantes destacados y queridos, como el licenciado Mario Mouche, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el licenciado Mario Di Santo, de la provincia de Córdoba, que abordarán la mesa con la temática de educación física responsable y sostenible. Y comentarios en el chat para hacer el intercambio al finalizar las ponencias. Seguimos avanzando. Luciana, te paso la palabra. Bueno, Mabel, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como ya los presentó Mabel, el profesor Mario Mouche y el Mario Di Santo van a disertar hoy, y voy a empezar a nombrar al profesor Mario Di Santo y su currículum resumido. Es el profesor licenciado Mario Di Santo, profesor de Educación Física del IPEF de Córdoba, licenciado en Educación Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto, licenciado en Ciencias de la Educación, profesor adjunto y asociado de la School of Human Kinetic and Recreation de Memorial University de St. John's, Canadá, profesor de Gimnasia 3 y 4 del Instituto Provincial de Educación Física, IPEF de Córdoba, profesor de la Cátedra de Actividad Física 1 y 2 de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, especializado en entrenamiento de la flexibilidad, neurociencias aplicadas al ejercicio y educación física adaptada, disertante en numerosos cursos, simposios, posgrados, eventos afines, desarrollando los temas de flexibilidad, estabilidad, entrenamiento inestable, educación física adaptada y neurociencias aplicadas al ejercicio, autor de los libros Flexibilidad y Amplitud del Movimiento, publicaciones en journals y revistas especializadas internacionales como la NACA, Apple Physiology, Nutrition and Metabolism, asesor de deportistas internacionales y sus respectivos equipos técnicos, como tenis, fútbol y atletismo, y curriculista de la materia Educación Física Adaptada del nuevo plan de estudio de los profesorados de Educación Física de la provincia de Córdoba. Por supuesto que cabe destacar que el currículum del profesor Mario Di Santo es mucho más extenso, pero valía la pena acotarlo con las cosas más importantes y relevantes que ha desarrollado, y para mí, como siempre, una vez más, es un placer tenerlo en este congreso, y más aún el honor de poder presentarlo. Adelante, bueno, Mario. Gracias. Gracias Luciana, Mario, Dante, todos los organizadores, Mabel, muy amables, y gracias por la confianza. Tenemos poquito tiempo y por supuesto exponer en poco tiempo tanto trabajo en este ámbito es imposible, por eso la decisión de ir directamente al grano con algunas definiciones y precisiones en relación a un tema que es, si mal no me equivoco, lo que habían solicitado desde neurociencias y su relación con la educación física. Ese es el que tenemos preparado, por más que el eje es educación física sustentable y saludable, si mal no me equivoco. Entonces vamos a tratar de ser muy puntuales. Creo que la parte más rica de todo esto va a ser luego el diálogo a posteriori de la exposición con Marito Mouche, con quien cultivamos hace mucho tiempo una amistad muy linda, muy prolífica,
y aprovecho la oportunidad para expresar mi profunda admiración por su trayectoria y todo su trabajo. Así que creo que esa última parte va a ser realmente la interesante, y la primera van a ser algunas inquietudes disparadoras que ya inmediatamente pasamos a exponer. Vamos a tratar de solamente tomar no más de media hora para ser respetuosos con el tiempo de exposición de Mario. Y este es un poco el contenido de la presentación. Vamos a tratar de ir solamente con algunos subrayados y afirmaciones bien técnicas respecto al tema. Y lo primero que necesitamos decir es que todo este campo emergente de la neurociencia aplicada inicialmente al estudio de la motricidad humana, particularmente el desarrollo motor, luego el control motor y el aprendizaje motor, no se da o no se ha dado ajeno a la influencia de otras teorías, de otras líneas de reflexión paralelas, como por ejemplo la teoría de los sistemas dinámicos y la teoría de la complejidad. En definitiva, es muy difícil que una línea de pensamiento se dé independiente de toda una serie de influencias y otras corrientes de reflexión. Y en este caso, o por lo menos para el nuestro en particular, ha habido un paralelismo entre ese permitir la influencia de la neuro junto con la teoría de los sistemas dinámicos y la lógica de la complejidad, y que de alguna manera puede ser, sí, podríamos decir, una narración alternativa sobre lo que sucede, sobre los fenómenos o prácticas, como los quiere llamar, a los que estamos cotidianamente habituados, pero aspira, o lo que hemos verificado es que no se queda simplemente en un nuevo discurso acerca de lo que hacemos habitualmente, sino que ha transformado el hacer. O sea, se han gatillado consecuencias práctico-metodológicas y se siguen produciendo consecuencias práctico-metodológicas que son realmente interesantes. Siempre cito la influencia de Carmelo, que él también arranca sus disertaciones con esta diapositiva, porque en definitiva el interés por el sistema nervioso tiene muchísima data, tiene larguísima data. Muy difícilmente en la historia de la filosofía se haya vinculado a, digamos, alguna zona de nuestro cuerpo con las funciones superiores que no haya sido la estructura encefálica. Creo que hay algunos registros en la historia de filósofos en donde las funciones mentales se ubicaron en el miocardio, y algunos creo en las glándulas suprarrenales, porque luego de la muerte es lo primero que se disuelve, pero en términos generales siempre ha habido algo como un vínculo entre las funciones mentales superiores y el encéfalo, ¿no? El encéfalo como el lugar donde cohabitan esas funciones mentales superiores, con independencia de la doctrina a la que podamos adherir, ya sea monista o dualista. Por lo tanto, es una cuestión de larga data. En el Renacimiento cobra un nuevo auge, y si ustedes prestan atención a la imagen de la derecha, que es un fresco del Juicio Universal, en la Capilla Sixtina, Miguel Ángel reproduce con una precisión tremenda las estructuras del sistema nervioso central, y como todos sabemos, él era afín al estudio de la anatomía en general para mejorar la calidad de sus esculturas y pinturas. Y en varias partes de la obra tenemos reproducciones realmente muy, muy técnicas y precisas de muchas estructuras del sistema nervioso central. Por lo tanto, de alguna manera hay un registro histórico muy profundo en cuanto a la consideración del sistema nervioso como algo importante, no único, pero importante. Son 5 minutos que quiero dar cuenta un poquito de cómo esto se fue incorporando a mi formación.
Yo estudié educación física entre el 84 y el 87, y en tercer año de la carrera, dos profesores sembraron una inquietud que todavía no deja de hacer lío. Antonio García lo teníamos como profesor en teoría de la educación física, y fue el primero que nos llevó al patio y, moviéndonos con una intensidad importante, nos hizo trabajar funciones cognitivas que paralelamente se trabajaban en determinada etapa del ciclo escolar. Con él tuvimos por primera vez esta experiencia de, moviéndonos, trabajar matemáticas, geometría y otras funciones cognitivas directamente emparentadas a la educación física en la escuela, pero con una alta tasa de compromiso metabólico, en donde, bien acentuado este punto, era educación física. O sea, el contenido no era ni matemática ni geografía, era educación física. Y luego, en el mismo año, Eduardo Fernández, que era por entonces técnico de la selección argentina de voleibol, empezó a implementar con nosotros lo que él aprendía de la metodología de Carmelo Pitera. Fue el primero que en clases de voleibol nos hizo trabajar funciones cognitivas, no solamente visión central y periférica, sino fundamentalmente memoria y algunas otras funciones cognitivas importantes. Sin embargo, en esos 4 años de estudio del profesorado, llegamos a ver, como mucho en anatomía y fisiología, unidad motora. Desde el soma de la motoneurona alfa para arriba, absolutamente nada. Todo giraba alrededor del consumo de oxígeno y las actividades propias de la fibra muscular estriada esquelética. Sin embargo, al detectar esa falta, decidí personalmente empezar a estudiar ese faltante que era la neurofisiología. Y la emprendí de manera completamente personal, empezando a fundamentar, tanto como profesor en la universidad pública como en cursos privados, desde el sistema nervioso. 2 cátedras trabajamos a nivel universitario. Del 98 al 2002, psicomotricidad aplicada, y desde el 2003 en adelante, y que le queda un año más como optativa, neurociencias y motricidad humana, estudiando los correlatos neurales del acto motor para, a partir de ahí, considerar las posibilidades de sus consecuencias prácticas. Y bien me recibo en el 88, comienzo a implementar en planteles de deportes colectivos como fútbol y rugby. A pesar de eso, yo había sido gimnasta, pero me tocó justo empezar a trabajar en estos 2 deportes. Ejercicios que en ese momento eran considerados raros, claro, como por ejemplo velocidad de reacción, pero desarmando un estímulo compuesto para decidir entre distintas alternativas motoras, como por ejemplo número par, impar, salir con derecha e izquierda, 2 dígitos, giro a derecha o izquierda de acuerdo al primero, y el segundo determina el par e impar, llegando hasta incorporar 4 unidades de información para las opciones en la acción motora, trabajos de visión central y periférica, memoria, y en ese momento, básicamente, quienes observaban ese trabajo les parecía extraño, porque por entonces toda la preparación física estaba sostenida en el consumo de oxígeno y los ejercicios tradicionales de fuerza. Por eso, un día a la salida del entrenamiento, el médico del club que miraba esos trabajos extraños me lleva a conocer al jefe de la cátedra de Fisiología Humana de la Universidad Nacional de Córdoba, Jorge Lacuara. Estuvimos 1 hora explicándole los ejercicios, entre comillas, raros, y Jorge sacó un mapa de la corteza cerebral y empezó a señalar áreas donde él estimaba podría estar dándose el efecto de ese tipo de actividades. Yo quedé boquiabierto. Al final de esa
de esa reunión abrió la vitrina, me regaló un libro de este señor, Alexander Luria, claro, Las funciones corticales superiores en el hombre, y gracias a ese libro poder conocer a todos estos otros autores, como Bernstein, Anokin, Eccles, y ahí empezar desde el 89-90 a desandar un camino que nos ha tenido de alguna manera apasionados y nucleándonos también o generando compatibilidades empáticas con otros profesionales que también en Argentina fueron sensibilizados por estas mismas propuestas y modelos epistemológicos. Este era el libro que en ese momento regaló y que lo seguimos teniendo acá en la biblioteca. Pero nuevamente se fue dando algo en paralelo. Por un lado, el estudio de las bases neurofisiológicas del movimiento humano, pero por otro lado, modelos epistémicos reactivos a la simplificación de las teorías unicausales, del modelo subcelular del movimiento humano, la teoría de los sistemas dinámicos y la teoría de la complejidad. Empezamos también paralelamente a estudiarla desde mediados de la década del 90 en adelante. Y particularmente el agradecimiento a la influencia de la teoría de la complejidad, que plantea muchas cosas, pero quiero señalar una que es particularmente significativa. Uno de los aspectos clave que nos enseña la teoría de la complejidad es que un objeto de estudio no es propiedad privada de ninguna disciplina en particular. El ejercicio profesional sí, que está amparado por leyes de ejercicio de profesión, pero un objeto de estudio puede ser atravesado por numerosas disciplinas. Ni el movimiento es propiedad privada del biomecanicista, ni la motricidad, la motricidad propiedad privada de un psicomotricista, ni la educación física es propiedad privada de ningún profesional en particular. Las fascias no son propiedad privada de los fisioterapeutas, y el cerebro no es propiedad privada o de neurólogos, psiquiatras o psicólogos. Todo lo podemos estudiar. Y esa posibilidad de que ese objeto de estudio sea atravesado por numerosas disciplinas alienta a algo fantástico, que es el quehacer interdisciplinario, en donde nos abrimos a escuchar a otros profesionales que inexorablemente amplifican nuestros horizontes mentales y nos enriquecen. Eso es algo clave y va a ser un poquito el eje de la charla de hoy. Por lo tanto, en todo esto, en relación al movimiento humano, la neurobiología también es una disciplina que puede atravesar y estudiar el movimiento humano, sin pretensión de erigir un discurso hegemónico, sino que aspira a dialogar con los otros modos de conocer el mismo objeto. Invitamos muy especialmente a estas dos décadas, porque la década del 80 fue la década en donde la teoría de los sistemas dinámicos se empieza a emparentar con la evolución en control y aprendizaje motor, a través de trabajos fantásticos, como los de Scott Kelso, Michael Turbey, Gregor Schoner, Carl Newell, o en desarrollo motor, la extraordinaria Esther Perel. Y la década del 90 es cuando la teoría de los sistemas dinámicos influye ya no solamente en control y aprendizaje motor y desarrollo motor, sino también en entrenamiento deportivo. Son 20 años deliciosos para estudiar cómo la evolución en la comprensión neuromecánica del movimiento humano se abre a una lógica no simplificadora ni lineal, que es la aportada por la teoría de la complejidad y los sistemas dinámicos. Dicho esto como una suerte de absolutamente necesaria contextualización histórica, o por lo menos como podríamos decir, como un dar fe de las influencias que hemos tenido en nuestra construcción como sujeto cognoscente, vamos directamente a dos o tres
definiciones y precisiones que creo van a alentar lo más interesante de esta clase, que va a ser de luego el diálogo con los otros profesionales. Hoy sabemos que la neuro ha generado mucho comentario, ha logrado de alguna manera ese reconocimiento que durante los últimos 20 años del siglo XX tanto trabajamos para él, y hoy se está dando ese reconocimiento, pero precisamente por el reconocimiento y por estar muy en boca de todos, empieza a haber imprecisiones, claro. Sobre todo las redes sociales alientan mucho esta imprecisión y confusión conceptual. Por eso, la necesidad de por lo menos señalar 2 o 3 puntos que nos parecen importantes. En primer lugar, delimitar estas 2 dimensiones. Por un lado, la dimensión de estudio e investigación es clara, claro. Nadie de alguna manera duda de qué se trata hablar de neurociencias, claro, cuáles son sus fuentes y sus métodos de investigación. Sin embargo, aquí, como sistema de trabajo, claro, como práctica formal, como intervención en el club o en el patio de la escuela, es donde hay muchas dudas. Acá el campo es controversial y vale la pena que ahí podamos expresar nuestro punto de vista, a ver si aclara esto que muchas veces escuchamos. En tal club están haciendo neurociencias, en tal escuela están haciendo neurociencias. ¿Y qué es esto de estar haciendo neurociencias desde un club o una escuela? Eso es controversial y, si me permiten, daremos nuestro punto de vista. Por lo tanto, como dimensión epistémica, es clara, trata problemas que ya conocemos, claro, con sus métodos de abordaje, se produce conocimiento y, por supuesto, aspira a conquistar el campo metodológico, claro, en donde, como dimensión epistémica, es claramente aplicable, por eso se habla de neurociencias aplicadas a la motricidad humana, el entrenamiento, la fisioterapia, la kinesio, y esto que evidentemente nos ha convocado ahora la educación física. La pregunta es, ¿podemos hablar de neurociencias aplicadas a la educación física? Y eventualmente, ¿qué sería eso? Acá es donde, como sistema de entrenamiento, se da, como decíamos hace un ratito, la confusión y la polémica. 2 o 3 precisiones conceptuales. Cuando hablamos de neurociencias, estamos hablando de varias disciplinas que tienen como objeto al sistema nervioso central, periférico y sus funciones. No todas necesariamente son de carácter biológico. Recordemos que también estudian y escriben sobre el sistema nervioso ingenieros, físicos y matemáticos. La neurobiología es la que toma y estudia con métodos, con carácter y con también lenguaje biológico al sistema nervioso y sus funciones. La neurofisiología trasciende el aspecto simplemente morfológico y ya profundiza en el aspecto funcional del sistema nervioso. La neurobiología cognitiva, que también se llama neurociencia cognitiva, es la que toma en particular del sistema nervioso las funciones que tienen que ver con el conocimiento y los estados mentales, que ha también evolucionado en su nombre. Si ustedes toman textos de la década del 70, se llamaba psicología fisiológica. Claro, después biopsicología, psicofisiología. Hoy hablamos de neurociencia cognitiva o neurobiología cognitiva. Claro, que toma básicamente todo el estudio de las funciones mentales ligadas a los procesos de pensamiento, aprendizaje y cognición. La neurobiología en general aporta un marco de fundamentación consistente
de todos los aspectos, todos, relativos a la motricidad humana. No hay dimensión alguna de la motricidad humana que no acredite tan bien, y no únicamente, un marco de fundamentación desde la neurobiología. La neurobiología cognitiva es la que principalmente permite fundamentar esto que en el ámbito aplicativo práctico genera confusión, que es lo que llamamos entrenamiento cognitivo-motor. Claro, y es lo que la gente ve y confunde habitualmente con hacer neurociencias desde un club o un patio de la escuela. Recordemos, los únicos que hacen neurociencias son los neurocientíficos, desde sus laboratorios, con sus publicaciones y demás. Desde el patio de la escuela o la cancha no hacemos neurociencias. Eso que usted ve y que habitualmente se confunde con hacer neurociencias, es lo que llamamos entrenamiento cognitivo, si el sujeto no tiene una exigencia neuromuscular importante, o cognitivo-motor, que es donde ya participa involucrando mucho más el compromiso neuromuscular. Cuando nosotros vemos esos ejercicios raros, ¿no? En donde tengo que retener en la memoria y después decidir entre una alternativa motora y otra, visión central, visión periférica, cronopsia y todo lo demás, lateralidad o lo que se le ocurra, claro, eso no es estar haciendo neurociencias, es entrenamiento cognitivo-motor, es una práctica cognitivo-motora, que se puede fundamentar, insisto, desde numerosas disciplinas. Sin embargo, la neurobiología cognitiva aporta un marco de fundamentación consistente, no el único, para eso que llamamos entrenamiento cognitivo-motor, que es lo que, reitero, habitualmente se confunde con estar haciendo neurociencia. Las bases neurobiológicas del movimiento humano tienen una larga tradición en cuanto a la comprensión del movimiento y la motricidad. Es una tradición muy tardía en estas latitudes, pero una tradición muy consistente en otros lugares del mundo, en donde entender al movimiento humano, entre otras líneas, desde la neurobiología, ya tiene larga data. En este sector del Río de la Plata digamos, viene como muy atrasado, no estamos familiarizados con la fundamentación neurobiológica del movimiento humano, pero que ha permitido fundamentar y generar aplicaciones prácticas muy enriquecedoras en el ámbito de la fuerza, en el ámbito de la flexibilidad, donde hoy nuevamente todo parece concentrarse en el sistema nervioso, después que tuvimos un lapso en donde solamente se hablaba de las fascias como si estuvieran desinervadas, y otras, obviamente, propiedades motoras que desde la neurobiología pueden tener una gran consistencia en cuanto a su fundamentación. Hoy, inclusive, en el ámbito del entrenamiento, grandes referentes como, por ejemplo, Frans Bosch, el holandés, que es profesor de aprendizaje y control motor en su Universidad de Holanda, proponen entrenamiento de la fuerza basado en el control motor, hasta inclusive entrenamiento de la fuerza basado en la actividad refleja. Y además está decir que estamos sensiblemente de acuerdo con estas propuestas. Por lo tanto, vemos que hay una progresiva consideración de la fundamentación neurofisiológica en las ciencias del entrenamiento, en donde se van conquistando progresivamente campos específicos del entrenamiento deportivo, transformándose en una escala de análisis tan importante como las otras y dialogando con ellas para una mayor comprensión del fenómeno del entrenamiento y el deporte. Empezaron a aparecer textos. Primero, hacia la segunda mitad de la primera década de este siglo, con estos nombres, como por ejemplo neurociencias o neurofisiología aplicada al deporte.
Luego fueron surgiendo textos en donde la palabra deporte es reemplazada por actividad física, y esta es la última publicación de 2021. Una compilación dirigida por Natalia Balaguer, que fue la directora de tesis de Carlota Torrens en teoría de los sistemas dinámicos y entrenamiento. Pero fíjense que es fantástico, ¿no? Neuroacción, la neurociencia aplicada a la ciencia de la actividad física y el deporte. Hasta que ya consistentemente aparecen en los últimos 3 o 4 años textos específicamente que hablan de neuro y educación física. Claro, probablemente algunos subtítulos un poquito exagerados, como la revolución de la educación física desde la neurociencia, o no, probablemente no sean exagerados, sean interesantes, pero ustedes ven cómo tardó la educación física en permeabilizarse. Primero lo hizo el campo del entrenamiento y la actividad física, pero terminó por abrirse al diálogo, a este marco de fundamentación que en definitiva aporta la neurociencia. Por lo tanto, la pregunta es, ¿podemos hablar de neurociencias aplicadas a la educación física? ¿Y qué posibles réditos puede obtener la educación física desde las neurociencias? Ya que no cabe duda que el entrenamiento, la motricidad, la rehabilitación han sido altamente beneficiadas por aceptar no solamente el marco de fundamentación biomecánico o simplemente bioenergético, sino también neurofisiológico, generando una renovación de su propuesta metodológica. Pero la pregunta es, ¿y la educación física también se va a ver beneficiada? ¿En qué se puede ver beneficiada la educación física por abrirse al diálogo respecto a este modo de atravesar su objeto desde la neurociencia? Y esta diapositiva la hice hoy, porque anoche pensando en esto no podía dormir. Entonces, ¿cuáles pueden ser los réditos para la educación física? Y me pareció que lo importante era decir esto. Primero, aclarar que hay una impronta subjetiva, ¿no? Es decir, una opinión muy sesgada por el amor que le tenemos al estudio de la neurobiología. Pero básicamente, cualquier disciplina que no tenga un marco de fundamentación hegemónico, único, un solo discurso acerca de ella, se va a ver siempre beneficiada por compartir democráticamente y en diálogo abierto otras miradas y perspectivas. Cuando de una disciplina, cuando de una actividad, tenemos solamente un modo de hablar acerca de ella, que se instala como hegemónico en todas las universidades, un solo discurso, los mismos textos, las mismas palabras, entendidas solamente por algunos, y se termina configurando una suerte de idiósfera alrededor del modo de interpretar una disciplina, ahí estamos fritos. El gran beneficio es la incorporación de un modo de interpretar, claro, el fenómeno, que aspire a dialogar con los otros. Una mentalidad inclusiva y democrática que incorpore cosmovisiones y modos de interpretar el mismo fenómeno desde lo que pudieron haber aprendido y vivenciado otros profesionales. Ahí salimos ganando todos. Cuando no hay un solo discurso o una sola narración validada respecto de un acontecimiento. Ojalá la neurociencia no se transforme en un neodiscurso hegemónico. Ojalá la neurociencia no sea aquello de lo cual hay que hablar. Ojalá, junto con la neurociencia, haya múltiples
núcleos epistémicos que, atravesando el mismo objeto, nos permitan a todos enriquecernos sin intención de prioridad. Por lo tanto, adhiero al pensamiento de Carmelo Pitteri. Él, ya sé que en Argentina quieren cambiar de educación física a educación corporal. No sé. Carmelo quiere cambiar el nombre de educación física a educación cognitivo-motora. ¿Qué es eso? La verdad no sé si la clave va por el cambio de los nombres. Pero sí, una educación física cognitivo-motora no solo puede estar fundamentada en la biología cognitiva, sino también en la psicología cognitiva y probablemente también otras disciplinas. Esa apertura a escuchar a otro que de nuestro tema habla es lo que realmente nos termina enriqueciendo. Las últimas 2 diapositivas preparadas para hoy. Sin olvidar que el acento tiene que estar puesto en la motricidad. En la motricidad. Por más que involucremos funciones cognitivas y pensemos cómo lograr que el sujeto moviéndose significativamente en el sentido de una tasa motriz elevada incorpore y trabaje funciones cognitivas, el acento nunca debe desviarse de la motricidad. Por lo tanto, nuestra educación física tiene que volver a sustantivarse de motricidad. La motricidad no puede adjetivar, debe ser adjetivada por otras cosas, pero tiene que resustantivarse. ¿Se entiende la idea? Juego motor, no sé. Motricidad lúdica, si ahí me empieza a interesar. Y así de, nuevamente, volver a sustantivar, poner el acento en el estudio de la motricidad, que puede tener múltiples adjetivaciones. Expresiva, lúdica, lo que se te antoje, deportiva. Pero la motricidad ya no seguir siendo adjetivo, sino volver a sustantivar. Con esto cierro para ser respetuoso de los tiempos, porque sé que después tenemos de la exposición de Mario el debate, pero básicamente la idea principal que quería transmitir, y le doy paso a Mario para que haga su exposición y después podamos dialogar sobre los puntos en los que coincidimos y en los que no coincidimos y que nos han hecho crecer, precisamente en los que no coincidimos que nos han hecho crecer. Mario, te doy el paso. Bueno, Muchas gracias, vos, profesor. no tengo que decir nada yo. Antes ¿Cómo? de darle el paso a Mario, le vamos a dar el paso a Mabel para que lo pueda presentar a Mario, por favor. Gracias, Luciana. Bueno, buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Queremos contarles la trayectoria de Mario. Mario Mouche es licenciado en Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad de Lomas de Zamora, profesor de Educación Física, promoción 1973 del Instituto Nacional de Educación Física, Dr. Enrique Romero Brest, director de la Asociación Cerebro Deportivo, director pedagógico en la Diplomatura Deportes y Neurociencias de la Universidad Favaloro, y es medalla de oro en Atenas 2004 como preparador físico de la generación dorada del básquetbol. Bienvenido, Mario, te paso la palabra. Podés ahí está desactivado el micrófono, muy bien. Sí. Bueno, primero muchas gracias, Mario. Después de tu exposición iba a hacer algunas cosas, pero me parece que voy a hacer nada más que 2 slides y después charlar contigo. Hemos compartido mucho recorrido juntos y tenemos más de coincidencias que de disidencias, y las disidencias también nos unen. Es un tema interesante poder charlar en este ámbito que es de educación física, para que los colegas intenten copiarse de nosotros, que en algunas cosas de las que presentaste sabés que no estoy de acuerdo, pero las acepto y las tengo en cuenta, ¿no? Así que, así como con Dante, agradecerle al Frente Renovador del Deporte la invitación
y a todos los colegas que están presentes y los que nos van a escuchar después. Escuchándote en la presentación, a mí me venían muchas cosas a la cabeza porque estoy pronto a cumplir 50 años con la profesión, pero yo desde que tengo 6 años, o sea, hace 62 que hago actividad física y mi vida pasó en un club de barrio, en un centro de educación física. Yo corría carreras de atletismo en la calle, tiraba piedras, jugaba en el campito, jugaba a la pelota con la pulpo del cabeza vale doble, pechito vale triple. O sea que mi experiencia motriz, independientemente de mi capacidad, es muy rica, más que nada porque me nutrí de una colonia de vacaciones, de estudiantes de educación física en lo que era la Escuela de Gimnasia y Deportes o el Club de Niños de lo que era el Instituto Manuel Belgrano de San Fernando, que es donde me formé. Mi papá fundó el CEF 13, me crié en el CEF 13. O sea que si uno dijera hice todas las divisiones inferiores, estuve en el banco de primera y luego de trabajar casi 20 años en la escuela primaria y secundaria y en la universidad, me dediqué de casi de lleno a la educación física en el mundo del entrenamiento, y quizás la frutilla del postre es lo que me presentan como la medalla de oro o disfrutar hoy a Luis Escola en su retiro y observar en él, por ejemplo, si uno quiere poner un modelo de que uno que lo ha conocido de chiquito, cuál es su trayectoria motriz o deportiva a seguir como nosotros como profesores. Si queremos el exitismo a los 12 años y ser campeón del mundo, y hay hoy muchos casos de una estimulación temprana o el estrés que genera el rendimiento versus el disfrute de la clase de educación física, en el cual nosotros, yo no tuve educación física en la escuela primaria por mi edad, pero sí recordarme al doctor Leveroni y a Alberto Dalio como profesores, o a Mogileski, maestros que a uno lo fueron encaminando en la profesión, o Pizarotti. Quizás muchos de los que están escuchando no tienen ni idea de quién estamos hablando, pero así como hablaste de tus maestros, uno tiene que hablar de los suyos, y quizás nosotros, para mucha gente, nos transformaremos en lo que Mogileski o Leveroni fueron para mí, por ejemplo. Entonces, hablar de neurociencia y educación física y demás, me trajo más que nada esta reflexión de que leer y escribir es un acto motor, que cuál es nuestro rol en el patio de la escuela, colaborando con el aula, que hablar es un acto motor, que emocionarse es un acto motor, la vida es un acto motor, el estar vivo y moverse es un acto motor, y que reflexionemos que nuestras prácticas de escuela primaria y secundaria o jardín no son tirar la pelota y mirar por otro lado mientras los chicos juegan a la pelota, sino cuál es nuestro rol como educadores. Y podemos leer muchos libros, como vos mostraste, de neurociencias, pero me parece que lo que a mí personalmente me preocupa hacia adelante es nuestro rol en la presencia como ejemplo. Y si yo, por ejemplo, busco a un deportista de élite como Scola, Ginóbili, Messi mismo, o hoy Hugo Conte, yo ayer hablaba anoche con Hugo Conte, él estando en Tokio, de sus experiencias con su hijo, ¿cuál es el legado que le deja él a su hijo? Que es el esfuerzo y el trabajo. Entonces nosotros como ejemplo en la clase, con buena presencia, con buena postura, con buenas palabras, con buenas actitudes correctas, me parece que podemos estudiar mucho neurociencias, pero nos vamos a quedar con Damasio como un referente importante, o Ledux en lo que tiene que ver con emociones, y la práctica en el campo es la que realmente hace que el movimiento se produzca. O sea, vos como gimnasta eh, podés hablar mucho mejor que yo de los twisters que le pasa a Simone Biles, de que perdió la capacidad de encontrarse en el espacio después de tirar 2 o 3 mortales. Y si no lo hace, no lo hace. Entonces, me parece que la reflexión hoy viene a dónde ponemos el foco.
en la educación física. ¿Y cuál es nuestro rol? Yo por acá tengo algunas frases que fui anotando. El alumno, el docente, el sistema, ¿a quién le echamos la culpa? ¿De quién son los fracasos que para mí no son fracasos? ¿Cuál es el presente y el futuro de nuestra educación física? Yo me acuerdo que tenía un profesor de recreación, Sacheri, que nos decía que en el 2000 la educación física va a ser la materia del futuro. Hablemos que yo estudiaba en el año 70, 71, ¿no? Faltaban 30 años. Entonces, en el 2050, ¿cuál va a ser la educación física? ¿Cuál es el rol? ¿Estudiamos neurociencias y hacemos una resonancia magnética a todos los alumnos o nos proponemos generar un espacio de salud? Porque haciendo cuentas estadísticas en mi cabeza sobre 12 jugadores de básquet o 20 jugadores de fútbol o 12 jugadores de vóley sobre una población de 50 millones, no llegamos al 1% de la pirámide en la elite. Entonces, los grandes proyectos de detección de talento han fracasado en el mundo. Los talentos están ahí y lo que uno tiene que hacer es detectarlos, entrenarlos, siempre y cuando quieran ser deportistas de élite, porque no alcanza con la condición de que el patio de la escuela me diga que tengo 10 rápidos o 10 fuertes o 10 resistentes, sino vamos a necesitar un proceso sistemático, un proceso educativo, y me gustaría compartir un slide para ejemplificar esto muy rápido, que es una frase más que una presentación, que es reflexionar sobre este cartelito. El alumno como centro del proceso de la educación. Entonces, en esto de obesidad, sedentarismo y post-pandemia que ya está, ¿cuál va a ser nuestro rol y cuáles van a ser los criterios de la didáctica de la educación física? Me preocupa más la didáctica que la neurociencia, Mario, hoy. ¿Cuál es la didáctica y cuál es el proceso en la educación en el cual nosotros, en este espacio que somos todos colegas, porque acá no es un congreso donde tenemos que dar o la universidad donde vos sos invitado, donde yo tengo que dar una gran exposición súper científica con el C4, C3 y todos los nombres raros que vos decís que a mí se me olvidan, pero que debemos conocer que esa personita que tenemos siente y es una emoción y un cuerpo que es entregado a nosotros para que lo formemos, y no lo formemos para ser campeones. Yo presenté el otro día en la universidad unos videos de Messi, Ronaldinho, Ginóbili, Scola, cuando eran chiquitos, y juegan igual. Ahora, el tema es que cuántos otros jugaban igual y no llegaron. Y en aras de esto, mi reflexión tiene que ser que cualquier persona que llega a nosotros y nos requiere nuestro servicio, no importa el ámbito, como decías vos, no importa mi conocimiento, debo pensar que debo hacer que el otro sea la mejor versión de sí mismo. Y como en la escuela tenemos de los 3, 4 años hasta que egresan a los 17, esta reflexión tiene que ser más profunda en lugar de discutir si tiramos la pelota o no, que a mí me preocupa porque sigue habiendo esto, si hacemos gimnasia o no hacemos gimnasia, si hacemos deporte competitivo o no, si los intercolegiales son buenos o no, sino que tenemos que pensar o reflexionar juntos, ya que tenemos tiempo, hacia dónde va la educación física, y nosotros somos los actores. No tenemos que echarle la culpa a nosotros que somos más grandes y que peinamos canas al sistema, no sé, a las instituciones. Yo creo que en el patio de mi escuela, cuando daba clase en una escuela, o hoy en mi centro de entrenamiento, el responsable soy yo, y una palabra, un ejercicio o una acción que yo haga va a impactar directamente, y muchas veces no sabemos el alcance de esa piedra o esa jabalina o esa flecha que tiramos. Me iría a Jalil Gibran a hablar de cómo es la flecha de nuestros hijos para poder ejemplificarlo, o hablar de el saber hacer y el saber ser de Lacan, o me podría ir a Platón, como él en los diálogos le explicaba a un
esclavo que no sabía nada y le lograba sacar el conocimiento. Entonces, las materias que tenemos en las escuelas de formación son bárbaras. El tema es, ¿para qué las tenemos si cuando salimos tiramos la pelota? ¿De qué nos sirve todo el conocimiento científico si después cuando damos clase lo que queremos es sacar campeones exclusivamente? Y dejamos de lado a chicos y chicas que a lo mejor no tienen la condición para poder representar a la institución, o nosotros ser los que sacamos campeones. Y ahí es donde nos equivocamos. Nosotros no hacemos campeones, nosotros trabajamos con personas. Y medio para ir cerrando escuchándote a vos se me ocurrió todo esto, Mario. Cambié la forma de lo que iba a hablar, porque me parece que es el ámbito para poder cambiar aquí a lo que yo le llamo un modelo de intervención, porque intervenimos en un cuerpo y debemos integrar lo multisensorial. Nosotros le llamamos en la universidad MIMUS, pero es un modelo, no es un método, no es un programa, no es un sistema como dijiste vos. ¿Qué importa el nombre que le ponemos? Sino es un modelo que cada docente debe tener en su clase en función de sus deportistas. Yo escuchaba que las Leonas pasan a la final porque se adaptaron a los rivales y que algunos entrenadores se encaprichan con su táctica y pierden o ganan sin importarles los deportistas. Eso pasa en todos los ámbitos. O sea que las empresas también tienen empleados que no cumplen, pero el gerente se encapricha y fracasa en la venta o en la fabricación. Entonces tenemos que intervenir cuerpos e integrar todo lo que vos explicaste del sistema sensorial, porque en realidad somos lo que percibimos, somos lo que comemos, somos lo que hablamos, somos lo que sentimos, somos vos y yo dos amigos, junto con Dante en este camino de la educación física, preocupados y ocupados en poder compartir, yo creo que desde mi barba blanca ya no tanto conocimiento científico, sino creo que tengo que motivarlos y dejar un legado, debemos dejar un legado nosotros, que tiene que ver con ser docente y reflexionar qué es ser docente hoy. Ser docente de educación física es lo que yo intento con mis palabras transmitirles. La emoción que me genera cada vez que doy clase, cada vez que salgo de mi casa, cada vez que un alumno o una alumna me dice que logró algo, cada vez que salta un banco, cada vez que hace un gol, cada vez que me dice mejoré. Y eso es a los que son más jóvenes que están escuchando, que se den el lujo de dentro de 10, 15 años, algunos de sus alumnos lo encuentren como nos encuentran a nosotros, nos digan, profe, gracias por su palabra un momento, que nosotros ni nos acordamos, y le dimos un consejo. Y ese consejo lo da el deporte, la práctica deportiva, los hábitos que genera la práctica sistemática de la educación física como un saber que engloba todo esto que vos dijiste muy bien. Me gustaría que discutamos esto, Mario, en este ámbito. Dante, agradecerte el tiempo. Seguramente diría mucho más de esto Luciana y Mabel, pero los que ya me escucharon en otros ámbitos o en un café, no voy a renunciar jamás a estos principios, que son la educación física como una bandera en el cual amo esta profesión, amo a mis alumnos, amo a mis colegas y disfruto el intentar cada día ser un poquito mejor de la mejor versión que yo le puedo dar. Intentémoslo con nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Excelente tu exposición. Muchísimas gracias. Queremos mencionar los saludos que dejan en el chat. Mencionamos y saludamos a todos los lugares, regiones, provincias y países que están dejando saludos, desde Huergo, Río Negro, Esquel, Chubut, la compañera acá que siempre está presente, Jacqueline Cristina, de Río Janeiro, Brasil, de Catamarca, de Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Formosa, desde, a ver, ¿dónde más? Tinogasta, Catamarca, Santa Fe, Rosario, Santa Fe, Tucumán, presente. Y bueno, de Río Negro también, Viedma, Río Negro,
¿Está Luis presente en la mesa para contarnos en Facebook los saludos que dejan? Luis. Sí, buenas tardes, Mabel. Felicitar a Marcelo Di Santo y a Mario y a Marito René Mouche. Un abrazo grande. Y les mandan saludos, excelentes expositores. Valeria Mariana Tourné, Javier Marcelo Cuna, excelentes conferencistas, los dos. Muy buenas ponencias, muy interesante. Daniel Bulacio, excelente. Teo Mechulán. Y después las provincias que nos acompañan, de la provincia de Buenos Aires, de Bragado, de Guamení, de Jujuy, La Quiaca y Abrapampa, de San Luis, de Belén, Catamarca, de La Rioja, Tucumán, Machagay del Chaco, Salta, de Chubut, a todos ellos agradecidos por participar y bueno, excelentes los expositores. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, Dante, te pasamos la palabra. Sí, no, breve porque creo que acá hay que sacarle el jugo a los dos Marios que los tenemos acá, que no se nos escapen, porque no, creo que un poquito ahí nos hemos perdido algunos minutos leyendo donde todos nos están escuchando, pero más que nada para resaltar un poco la expectativa que generan los nombres de ustedes cuando los ponemos en consideración de los colegas. Así que me gustaría que hagan unas apreciaciones más antes del cierre, y también si hay algún otro colega que quiera hacer un aporte, bueno, que está abierto. Aprovechemos estos minutitos que nos quedan para aportar lo que decíamos. Sí, me permitís, Marito, escuchándote con los libros, yo tengo por ahí un Morehouse y Miller del año 60, donde no hay una sola hoja que hable del cerebro ni de las conexiones nerviosas. Hablaba del músculo, 4 o 5 hojas, y corazón, consumo de oxígeno. Inclusive Wilmore y Costil, en su libro, tiene muy poquito con respecto a sistema nervioso. Y en realidad, al igual que vos, yo hace unos bastantes años empecé a reformularme el estudio del sistema nervioso, porque en definitiva, más que hablar del cerebro y de las neurociencias, deberíamos estudiar o reflexionar nuevamente sobre cuál es el sistema nervioso como un sistema. Y funcionamos como un sistema en donde el centro controlador y regulador de todos los sistemas de nuestro organismo es el sistema nervioso, central y periférico, con toda la complejidad y belleza que tiene, y el control motor, que es quien nos ocupa el 99% del tiempo, porque en definitiva la educación física tiene que ver con el movimiento, porque tiene otros aspectos, es respetar estos procesos de crecimiento y desarrollo, que Emilio Mazabé muy bien los explica, y que tenemos que tener mucha paciencia, que esperar que estas semillitas que vamos plantando y nuestros arbolitos crezcan, y diría mi abuela, si plantás pera no sacás manzana, ¿no? Entonces también nuestros alumnos van dando resultados en función de nuestras clases. Vos sabés, Mario, que en el año 89 me invitan por primera vez a exponer sobre flexibilidad. Me acuerdo, era un seminario en la Escuela de Aviación de acá de Córdoba, y yo expuse bases reflejas, en donde hablaba, bueno, de los usos neuromusculares, la actividad refleja. Y había fisiólogos escuchándome, médicos de Buenos Aires, y terminó la exposición, yo tenía 21 años, 22 años, y la opinión que me vertieron fue: del sistema nervioso no hay evidencia de cambios, por lo tanto todo lo que usted dijo está mal. Yo quedé boquiabierto, era la forma en que te alentaban, que te alentaban, viste, en los comienzos de tu carrera, en ese momento. Yo de todas maneras me mantuve firme a la convicción de que, no, a la idea de que por ahí iba la cosa, y la seguimos estudiando. Pero contarte que también me gusta más hablar de educación física que de neuro. Y con respecto a lo que vos decías recién, precisamente el último libro de Damasio toca el tema de que el cerebro, y esto también lo decía Nikolai Bernstein, surge como necesidad de organizar la complejidad periférica para ponerse al servicio
del sistema periférico, lo cual le quita al cerebro su carácter de controlador hegemónico y lo pone al servicio precisamente de la multiplicidad periférica, subordinado a la multiplicidad periférica, como debería ser el gobierno. Un gobierno tendría que estar al servicio de la multiplicidad, no ser superior a la multiplicidad, responder a la multiplicidad, y que surge como necesidad para organizar la complejidad de la multiplicidad periférica. Y es por eso que hoy inclusive se está empezando a hablar no solamente de control motor, sino como vos dijiste ahí en tu diapositiva, no sé si decir querer o queriendo, integración sensorio-motora. No, no, Claro. de esto estamos hablando en la universidad ahora y lo estamos estudiando con respecto a cuál es la relación de los dos hemisferios, porque ya sabés que estoy preocupado no, estoy ocupado en estudiar la relación de los dos hemisferios en lo que tiene que ver con la lateralidad y en esta integración multisensorial con respecto a lo que hacemos, lo que percibimos. O sea que en definitiva este control motor, que es una sucesión de hábitos que vamos generando por multiplicidad de repeticiones automáticas conscientes, en donde no lo quiero complicar demasiado porque vos lo hablás mucho mejor que yo, pero sí saber que en la yema de mis dedos, para picar una pelota, tengo receptores que cada vez que yo la pico, me manda información a todo el sistema para cómo me tengo que parar, cómo tengo que girar la cabeza y cuánta fuerza le tengo que aplicar al próximo pique en función del adversario que está atrás. Hay un video de Campazzo en la NBA donde él parece que no mira, pero si ustedes miran el video previo, en el momento que pica la pelota y pasa a mitad de cancha, mira para atrás y ya calcula a qué velocidad viene su compañero para hacer un pase sin mirar. Y es mentira, ya miró. O sea que lo que uno dice lo hace sin mirar es porque nosotros no tenemos la capacidad de observar como observan los de elite. Y eso lo queremos trasladar a veces al patio de la escuela. Y le pedimos a un nene o una nena que hagan los mismos ejercicios como si fueran. Y en realidad, lo que tenemos en un patio de una escuela es, vuelvo a repetir, una intervención como modelo y la integración multisensorial, que creo que a lo que tenemos que empezar a trabajar y pensar es esto, que es cómo intervengo de acuerdo a la capacidad del otro cuerpo y no de acuerdo a mi conocimiento. O sea, mi conocimiento es finito en el momento que yo tengo a Mario Di Santo adelante y le pido que hoy tenga pelo. Y no puede tener pelo Mario Di Santo. Entonces, disculpame que te uso de ejemplo, Mario, porque me quedás cómodo. Pero ¿cómo hago para que vos tengas pelo o yo no tenga barba blanca? Que a mí no me crezcan canas. Es casi imposible. Entonces, esta finitud de mis ganas tienen un límite en la capacidad del otro. Y ahí es donde está el secreto de ser docente. Es como yo observo y percibo. Es decir, yo tengo una frase que es PDP, que es la percepción de la percepción, cuando hablo de modelo de intervención. Y es cómo te percibo a vos para poder hacer algo y que vos hagas algo de acuerdo a lo que yo te percibo, porque la continuidad de la metodología de un ejercicio de simple a complejo está dada no por lo que está en un libro, sino como vos vas produciendo los cambios en función de mi metodología. Entonces, ¿cómo yo leo en una clase con 30 alumnos? Esto es lo más difícil, porque lo otro es fácil. Yo tengo en mi centro de entrenamiento una persona que es de elite y funciona bárbaro. El tema, 30 alumnos en una clase mixta en segundo grado de una escuela X. Una pelota y un patio. Me ha tocado trabajar con caños, con baldosas rotas, con rejillas, con vidrios en los costados. O sea, que esta es la realidad de nuestra educación física. Entonces, en este contexto, ¿de qué me sirve el libro de Damasio si cuando tengo el patio me tiran piedra del campito de al lado? O en una época teníamos problemas de disciplina por inseguridad en las escuelas. Entonces, me parece que la discusión que uno tiene que dar en estos ámbitos tiene que ser científica, pero también tiene que ser defender nuestra profesión trabajando y jerarquizarla con nuestra presencia en el patio, en el aula, en el conocimiento, que sepan que los de educación física estudiamos un montón de cosas, que no somos los que tiramos la pelota. Lamentablemente me duele cuando un periodista dice el profesor de gimnasia, porque no somos de gimnasia, vos sos de gimnasia, yo soy de handball o de básquet. Claro. Así que hay una mano levantada por ahí, Luis Reyes. No sé Sí, le vamos a dar la palabra a Luis Reyes, que pide la palabra. Bienvenido, Luis Reyes.
Te pedimos que desactives el micrófono y te escuchamos. Sí, buenas noches, yo soy de San Salvador de Jujuy, muy excelente la exposición de los profesores. Yo quería aportar, digamos, porque digamos, el año pasado, en medio de la pandemia, hubo bastantes congresos virtuales y se realizó un congreso también de educación física y deporte con otras áreas. Y yo lo que quería aportar de un profesor de México, profesor de educación física, que aparte también tenía otros posgrados y cargos que realizaba. Y quería aportar porque, bueno, él, por ejemplo, dio una exposición en donde comentaba que sus clases eran muy diferentes a las clásicas de un profesor de educación física, porque él, digamos, había, no sé si criado, pero sí eh, establecido sus clases con jugar, digamos, a la matemática, jugando, haciendo educación física jugando a la matemática. Y un ejemplo que daba, o videos que mostraba, o exposiciones que daba, era que, por ejemplo, para hacer un ejercicio, él había creado también, digamos, no solamente era imaginario, sino que también había creado todas las herramientas, tanto de dados, multiplicaciones, o sea, toda una estructura didáctica, también una forma de matemática, y a la vez aplicándola haciendo ejercicio, o sea, hacía una función, digamos, fusionaba, como quien dice, fusionaba la matemática, haciendo educación física, jugando, digamos, obviamente los chicos, porque él era profesor de escuela primaria, y jugando entonces hacía estas clases, y también comentaba que había publicado algunos libros, también creo que había sido también reconocido en su país, más que nada en su comunidad, y entonces creo que no quería destacar, digamos, rescatar este tema porque, bueno, creo que tiene algo que ver con la neurociencia, una manera de jugar, buscar alguna herramienta o alguna alternativa para que los chicos también no solamente practiquen el deporte, también una manera de concentrarlos y más que nada de motivarlos para que realicen esta actividad física. Bárbaro, Luis. Un comentario, Marito, nada más sobre esto, perfecto. La inquietud por la incorporación de las funciones cognitivas en la clase de educación física, donde hay un compromiso neuromuscular importante, es de larga data, desde Brian Crate y muchos otros antes, Carmelo Pitera actualmente, lo que llamamos cognitivo-motor actualmente, que es esto de movernos al mismo tiempo que solicitamos y trabajamos alguna función cognitiva superior. En este caso, el procesamiento matemático, pero pueden ser muchas otras funciones cognitivas, hasta probablemente la más compleja para entrenar con ejercicios analíticos, que es la toma de decisiones. Por lo tanto, forma parte de un proyecto y una iniciativa con la que nosotros adherimos, a la que nosotros adherimos y que no excluye ninguna otra dimensión importante del ser humano, porque no por hacerlo dejamos de sociabilizar, de considerar el factor emocional y todo lo demás. No por, y esto lo quiero subrayar, no por profundizar algo que nos gusta, necesariamente reducimos. Claro, el reduccionismo no supone básicamente esta inclinación a profundizar. El problema es cuando no podemos vincular, el problema es cuando no podemos asociar, el problema es cuando no podemos relacionar. Si paso toda la vida estudiando el cerebro, o como Mario, pasa años de su vida estudiando el cuerpo calloso para ver de qué manera se relaciona el hemisferio derecho e izquierdo, no por eso es neurocientificista o reduccionista. Claro, para nada. Profundiza sobre algo. El problema está cuando perdemos la capacidad de conectar, perdemos la capacidad de vincular, de asociar, de encontrar relaciones. Yo le llamaría esto, Mario, que vos decís, que dice el colega, variabilidad en la práctica, y tiene que ver con la motivación y la didáctica de la clase. Es decir, uno tiene un eje sobre un patrón motor caminar, y la variabilidad en la práctica de caminar con un elemento, hay 300 millones de formas diferentes de caminar, y en la medida de que vayamos cambiando el input,
la motivación se modifica, las estructuras neuromusculares se modifican, los ángulos nerviosos. O sea, lo que vamos haciendo es variar en la práctica. Entonces, yo diría que para la clase de educación física no nos compliquemos tanto, sino que trabajemos de simple a complejo, de adentro hacia afuera, de fácil a difícil, respetar las leyes básicas de la didáctica, general y la específica. Y después, si tenemos en la clase gente que pueda rendir más, lo tenemos que derivar. La escuela no es un ámbito de rendimiento deportivo, la escuela es un ámbito educativo. La educación física es un ámbito de educación física, educación a través por, en, con, o sea, tenemos que ir a Lebush, tenemos que ir a esos maestros nuestros que nos... después, si quieren, podemos discutir en otro ámbito, Dante, alguna cosa más. No hacemos neurociencia, las neurociencias están todas hechas. Yo cuando me preguntan, ¿usted, profesor, hace escaleritas de coordinación? Yo digo que las compro hechas. Y las escaleritas no son de coordinación, son de tela, de plástico, están en el piso. Lo que hacemos son ejercicios. Y hay ejercicios y ejercitaciones, y hay personas que hacen ejercicios y se ejercitan, pero no hay un manual de los 5.428 ejercicios para poder picar la pelota de vóley, o de básquet, o de fútbol. No hay. Hay caminar, correr, hacer si no, busquen 200 millones, ahí por ahí dijeron que vieron algunos videos nuestros en pandemia. Habilidades motrices básicas, los haceres físicos y destrezas, técnicas básicas de aumento. Vos podés dar una clase perfecta de balanceo, circunducciones, núcleos de movimiento. Esto es lo básico. No tenemos que estudiar la fuerza con sentadilla y arranque y cargada de envión, y salto en alto, y no sé, halterofilia, y natación, y ciclismo. Y vamos a discutir si los ciclistas polacos tienen una cinta que le permite sacar como a 3 milésimas de... Ayer yo miraba en los Juegos Olímpicos el skate. 12 años una nenita, medalla de plata, y lloraba porque se cayó. Una locura. Es decir, esta es mi visión, yo no digo que estén de acuerdo conmigo, pero a los 12 años, ¿estamos preparados emocional y psicológicamente para ir a un Juego Olímpico? Se abrazaban las nenas, se reían, perdían, se caían, les importaba nada. Ahora, la presión es, salió segunda. Entonces, me parece que hay una película muy linda, La Niña Skate, creo que es de la India. Es interesante como una comunidad, cuando va una chica que hace skate, bueno, es una historia rara, no, yo no creo que se frustre porque están preparados para poder competir, y el sistema los lleva a eso, ¿no? Pero bueno, cambia esta chica que va con un skate a una comunidad en la India, que le cambia la comunidad, y los adultos no quieren cambiar porque son campesinos. Entonces, también hay que pensar en esto de la gente que viene de un extracto, de una comunidad, que puede ser de la cultura, puede ser de la música, y la metemos en el mundo del deporte, del rendimiento. Me parece que hay que tener mucho cuidado en cuál es nuestro rol de empujarlos. Una frase mía, Mario, después de haber estudiado en Cuba y de ver el sistema cubano, me pareció que tenemos que expulsar a los buenos al sistema de rendimiento y no expulsar a los malos afuera del sistema de rendimiento. Entonces tenemos que expulsar a los buenos al sistema de rendimiento. Por eso están los clubes, las federaciones, y hay un sistema deportivo que lo podemos discutir en otro momento, si es bueno o malo regular, si alcanza o no alcanza la beca. Pero en realidad nosotros desde la escuela tenemos que promover hábitos de salud. Me gustaría dejar un mensaje de salud y de calidad de vida hacia el futuro, porque la pospandemia, 60% de población infanto-juvenil sedentaria y obesa, con diabetes tipo 2 a futuro, mujeres con osteoporosis premenopausia, y gente con postura desastrosa, problemas de columna, gente con infarto a los 45 años, jóvenes, 35, 40 años con infarto CACB. Esto nos está marcando en la sociedad en la cual nosotros formamos parte. ¿Cuál es el rol de la educación física? Quizás a lo mejor, Dante, tendrías que hacer una mesa, si querés, tengo un par de médicos especialistas para invitarlos a discutir osteoporosis, sedentarismo, sarcopenia, osteopenia. ¿Cuál es el rol de la escuela, del club, de la plaza, de andar en bicicleta, saltar la soga, jugar al elástico? Ser campeón es para los buenos, y es solamente los que tienen ganas de serlo, ¿no? Disculpen que me ponga enfático en estas cosas, pero
a veces me duele ver papás que ante su frustración personal quieren que su hijo salga campeón, o chicos que les dicen que van a ser buenos a los 10 años y a los 14 no los ponen en el banco de suplente, a los 18 lo dejan libre. Así que, sí, Dante. Bueno. Maya Gracias. tenía por ahí. Y Maya pide la palabra. Maya, de desactiva el Corrientes. micrófono. Hola, buenas noches desde Bueno. Corrientes. ¿Cómo están? Bueno, comparto totalmente. Felicitaciones a los exponentes. Y bueno, sí, también, como vi que se puso eufórico Mario, también creo que nos toca a todos esto de escuchar, de ver lo que nos está tocando ahora, pero me quedó el tema del futuro de la educación física cuando hablaron de lo que iba a venir en 30 años y estamos ahora. Nos llegó el futuro con esta pandemia y con eso todas estas cosas que dijo recién Mario, la osteoporosis, el sedentarismo, que nos pone muy a flor de piel a todos los que estamos acá, me imagino. Así que yo creo que es volver a las bases, como también me va a quedar ese mensaje, de correr, saltar, bailar, saltar a la soga, cosas que los chicos de ahora, la palabrita esa que todos se acordarán del acervo motor, que ahora debe tener otro nombre, calculo. ¿Qué acervo motor tiene mi hijo de 12 años? El 2% de lo que tenía yo a esa edad. Entonces eso también me asusta, de que la escuela, que la educación física en la escuela no sea suficiente y que se esté priorizando cosas como el elitismo o la competencia, que bueno, eso que no vuelva a pasar, o sea, que realmente me encantó esta frase de expul. No me encantó, me chocó, pero eso hace repensar y reflexionar, sí, expulsar a los buenos, a los clubes. Es muy interesante, sí, para un próximo debate. Así que bueno, ese era mi aporte. Muchas gracias. A ver si puedo decir dos cositas sobre eso y adhiriendo a lo de ustedes. Yo rescato nuevamente la importancia de volver a sustantivar la motricidad, para no seguir de alguna manera pensando en términos de analfabetos motores, jugando, entrenando o lo que fuere. Tenemos que realfabetizar motrizmente. Y la pregunta acerca si de la vida motriz acredita saberes que puedan ser transmisibles. Desde el origen de la humanidad, el hombre ha intervenido didácticamente en saberes motrices para la supervivencia, enseñando a los hijos a pulir piedras, tallar armas, todo lo que sea necesario para una vida motriz saludable. Por eso creo que, si usted me preguntara ahora, en caso de volver a tener educación física como alumno en la escuela primaria, secundaria, yo diría, ¿qué me gustaría llevar? A mí me gustaría, y lo digo en carácter personal, que la educación física me proveyese los saberes y herramientas para una autogestión de una vida motora saludable fuera de la misma manera que usted tiene matemática en la escuela, para fuera de la escuela tomar mejores decisiones, por ejemplo financieras, yo anhelaría una educación física que me transmitiera saberes y herramientas para ya sin ella, fuera de la escuela, poder autogestionar una vida motora saludable, sabiendo en manos de quién ponerme, dónde elegir para trabajar los cuidados necesarios para el cuidado de mi vida motriz y la salud. Eso, insisto, creo que acredita saberes que se pueden transmitir, claro, y no se pueden desde ya imponer, pero sí la educación física tiene que ofrecerlos como herramientas para la autogestión de una vida motora saludable. Yo toda la vida trabajé a favor de una cultura de lo motriz en la población y no la industria del fitness, a la cual no me gusta, sino que adhiero a una cultura motriz de la población y de las dos aspectos de la vida que son absolutamente necesarios. A ver, es contingente que seamos profesores de educación física, arquitectos, ingenieros, homosexuales, heterosexuales o lo que sea, altos, bajos. Pero hay dos actividades que son absolutamente necesarias para todo lo demás, que es nutrirse y moverse. Porque cualquier sistema biológico que no se mueva o no se nutra está condenado a perecer. Y son de los dos aspectos en donde la escuela no transmite saberes ni herramientas. Por eso es el campo de la doxa y la congestión y toxicidad conceptual. Todo el mundo habla y opina de lo inexorable, de lo insustituible, y es donde menos falta
la transmisión de herramientas y saberes por parte de la escuela. Todo lo demás es contingente. Probablemente nunca usemos el 90% de lo que la escuela nos enseña o cree que nos enseña, pero todos los aspectos son totalmente necesarios. Yo creo que no se puede enseñar, que no se puede curar y no se puede gobernar. Sin embargo, me gustaría regalarle a Maya, ya que te gustó la frase, tengo otra por aquí anotada, Maya, que es, cuando me hacen algunas preguntas de los papás y todo esto, yo siempre digo, señora, señor, a su hijo dele un blister de actividad física diaria, y con eso tiene garantizada la salud de por vida. Es un blister. Del blister agarre una pastillita y dele una pastillita de actividad física diaria. No es mucho, pero tiene que hacer algo. Entonces, esto que vos hablas del hábito saludable, de comer y de moverse, es como lavarse los dientes, peinarse y bañarse. Uno no iría a una cita amorosa despeinado, sucio y sin ropas. Entonces uno iría perfumado, bien bañado y con la mejor pilcha. Esto es igual, es un hábito. Entonces debemos generar hábitos saludables. La educación física, la actividad física es una herramienta para el cambio social, y creo que el cambio social tiene que ver con los hábitos. Evidentemente, poniendo en contexto, cuando uno no tiene las necesidades básicas satisfechas y tiene muchas carencias, a veces moverse es complicado. Pero bueno, nosotros en este ámbito tenemos que hablar desde lo que nos corresponde y pensar que, cuál es el ejemplo que le dejamos a los otros, qué es lo que transmitimos, qué es lo que se llevan ustedes de Mario y mío hoy aquí, qué es lo que van a hacer mañana, porque me gustaría que mañana me llamen y me digan, profe, la verdad, cambié algo de mis hábitos laborales y creo que me voy a proponer ser mejor. Aunque sean buenos, tienen que ser mejores. No me importa si son malos o buenos, a mí eso no me calienta. Me preocupa me preocupa intentar ser mejor mañana. Yo mañana, lo que uno le ha inculcado a los hijos o a los alumnos es, che, siempre se puede más. Yo por el año 90 y pico escribí un capítulo en un libro con Patricia Whitman, y siempre lo tengo por ahí el capítulo, después si quieres se los paso, o búsquenlo, La fortaleza para ganar, algo así, el libro. La última frase es siempre se puede más. No hay techo. Y el siempre se puede más significa que siempre se puede más. Y nosotros tenemos que igualar eso, no ser mejores. La medalla no es ganar. La medalla es ser la mejor versión de nosotros mismos. Si ustedes son la mejor versión de ustedes mismos, sean quien sean, y se sienten felices, porque el otro es intentar ser felices. Tenemos que, una clase de educación física que termine con los chicos enojados y peleados, no es una clase de educación física. Tienen que terminar con un chiste, con un juego, con una diversión, con un abrazo, con un saludo, con una frase positiva. Es una sesión de la Cámara de Diputados. ¿Eh? Es una sesión de la Cámara de Diputados, no una clase de educación física. Está bien. Sí, bueno. Mi cabeza, vos sabés que no estoy en tiempos de hablar mucho de política. Estoy más que en hablar de educación física. Seguro. Pero bueno, no porque no quiera hablar, Marito. No, digo. Sí, yo te digo, Mario, el problema del techo es interesante. Lo que cada vez más me preocupa más, lo que me preocupa cada vez más, es que la línea de partida sea lo más parecida para todos. Porque acá las líneas de partida son muy desiguales. Sí. Y la preocupación por el mérito ha dejado de lado la inquietud por la virtud. Yo creo que ahí es donde no solamente el Estado, sino que todos tenemos que trabajar para que realmente esas líneas de partida sean lo más parecidas para todos, porque hoy en Argentina son espantosamente desiguales. ¿Dónde me llevaste, Mario, alguna vez charlando con Grigol? Cuando yo trabajaba en fútbol, él trabajaba en Ferro, yo trabajaba en San Miguel. Íbamos a Pontevedra y algunas charlas con el viejo, cariñosamente el viejo. Él hablaba de que, ¿cómo le vas a pedir a un jugador de fútbol que a lo mejor no comió hasta los 12 años en su casa un entrenamiento súper duro? Y Julito Santella habla de no hacer lo mejor, sino lo que se puede. Porque las historias deportivas de estos deportistas de alto rendimiento, cuando van a Europa se rompen. Y es un tema alimenticio, como decías vos. O sea, los nutrientes en la primera infancia marcan el cerebro, las estructuras osteoarticulares, lo cognitivo, lo motor, lo emocional.
O sea, creo que si uno se pone a abrir cajitas, por cada tema que hablamos hay una cajita nueva para hablar, ¿no? Total. Y sí me parece bueno esos espacios para poder discutirlo profesionalmente, porque creo que también nos merecemos hacia adelante tener un espacio dentro del ámbito político, poder discutir estos temas en otros lados y que la legislación profesional, que es otro tema, nos ayude a... Yo creo que no va a hacer que los que den clase mal o bien la mejoren o la empeoren, pero sí un marco legal que nos ayude a, por lo menos a proteger a los chicos y a las chicas que hacen actividad física en la escuela, en los clubes, en los gimnasios, y que estas prácticas estén en manos de profesionales y que podamos, como dijiste vos, trabajar en equipo interdisciplinario, apoyándonos de otros que saben mucho más que nosotros. Uno sabe un pedacito chiquito, y esto también para todos los que están escuchando, no sabemos casi nada, sabemos lo que nos toca en nuestro pedacito de tierra. Y después hay otros que saben mucho más, y juntémonos en nuestros barrios, en nuestros lugares. Acá la veo a Elba en el Chaco, algunos más que estoy viendo por acá, que hace Selvita. Juntémonos con los que estamos cerca, o hoy la pandemia nos permite estar por Zoom, como acá que estamos de todos lados, y hagan grupos, estudien, lean, preocúpense, enójense, disfruten. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando. Quería, si está por ahí, le vamos a dar la palabra. Después quería decir algo. Acá hay un mensaje de Jaime Maluenda, de Santiago de Chile. Dice: felicitaciones, qué maestros y qué pensadores del siglo XXI. Se agradece, me voy nutrido de sus pensamientos. Jaime, si estás por ahí, nos gustaría que esto mismo que escribiste u otra cosa la aportes. No sé si estás conectado todavía. Bueno, tenemos a Jaime en la sala, Dante, así que Jaime, un colega de Chile con el que hemos hecho algunos proyectos juntos. Me gustaría, Jaime, que puedas abrir tu micrófono, presentarte, contarnos un poco de vos y hacer tu aporte. Ya que Jaime está por ahí tratando de meter el micrófono, la vida sin filosofía es muy difícil. Uno tiene que tener filosofía, no filosofía de vida. La filosofía nos abraza y nos coloca en el espacio que tenemos que estar, respetar a cada uno con su propia filosofía, pero me parece que la filosofía, los invito a que leamos más filosofía y más lógica. Con Mario hemos tenido muchas charlas profundas que tienen que ver con esto, que exceden la educación física, porque la vida es mucho más que la educación física. La vida de uno es esto que está pasando acá. Mis charlas con Mario, con Dante o con la negrita Elba, tienen que ver con la profundidad con la cual uno, y la intensidad con la que uno vive. Me gustaría en el futuro ser más filósofo, Dante. Quizás me pongo con Mario a hacer charlas filosóficas de la educación física, porque ya no puedo correr, no puedo subir, no puedo saltar, ya no puedo tanto, ¿no? Pero me parece que necesitamos de filosofía. Esa materia que en educación física la tenemos en primer año y que nos aburre, pero que personalmente me atrapa. La filosofía me puede. Lean si quieren El Cisne Negro. Es interesante hoy. Filosofía moderna, o posmoderna, como le llaman. Bueno, por ahí José estaba pidiendo la palabra. José Nas, contanos de dónde sos y te damos la palabra y después ya vamos cerrando. Bueno, buenas noches a todos y a todas los presentes. Y bueno, ambos con Mario Mouche hemos estado en Concordia en un congreso hace un par de años, donde lo conocí. Mario Di Santo a través del Beltra por Córdoba, dos grandes representantes de la educación física, ¿no? Y lo que plantean. Con respecto, yo
estoy en Río Gallegos, ¿no? Patagonia Sur, y tanto el planteo de uno como de otros es interesantísimo, ¿no? Yo trabajo mucho y estudio y doy capacitaciones sobre juego, ¿no? El juego y el jugar como parte de todo esto, ¿no? De la motricidad, lo rico que tiene el juego como para poder meterlo, ¿no? Que se va perdiendo en primaria y se va perdiendo en secundaria, prácticamente ya no existe, ¿no? Y uno de los grandes problemas que tenemos con el juego es que lo hemos justificado comúnmente cuando nos ven jugar, no, es un ratito para que se diviertan y demás, siempre tenemos un justificativo, pero no lo hemos sabido fundamentar, ¿no? Los beneficios que tenemos a través del juego, ¿no? Y jugar los deportes también, no hacerlos competitivos, sino jugarlos de la manera más agradable, que terminemos como terminaron por ahí Messi con el brasilero después de la Copa, y poder reírse y charlar, bueno, poder terminar de la misma manera, jugar cualquier tipo de partido, cualquier tipo de deporte. Trabajamos mucho con los alternativos también, y bueno, por ahí esa parte, ¿no? Que no se ha tocado, el hecho de el juego y el jugar dentro de la clase de educación física como una parte importante para tener en cuenta, ¿no? Y poder tener mayor fundamento para decir, estamos jugando a esto porque a través de esto tengo un montón de logros en lo motriz, en lo cognitivo, lo vincular, sobre todas las cosas, ¿no? Porque tenemos cada vez más estudiosos y menos parte humana, ¿no? Y en eso hay estadísticas que si uno las ve, sinceramente, dan miedo, ¿no? Pero bueno, un poco plantear sobre el tema del juego y el jugar dentro de las actividades y dejando lo competitivo de lado, a pesar de que nos meten los torneos y los premios con viaje. Hay que gana, se va 10 días a Mar del Plata gratis, todo pago, entonces buscamos armar el equipo para competir, ¿no? Y bueno, y con el resto, ¿qué hacemos? Un poco plantear el tema del juego. Desde ya, muchísimas gracias por este espacio de poder compartir, y un gran abrazo a ambos Marios. Bueno, José, la verdad, un gusto que el aporte me permitís, Marito, porque me dejaste picando, José. La primera manifestación del ser humano es jugar. Los animales aprenden jugando. El gato, la mamá gata le enseña con una cucaracha o con un ovillo de hada el tema de cazar. Hay muchos videos de esto, pero el pensamiento lógico, que como hablamos con Mario a los 8 o 9 años, con la incorporación del cuerpo calloso a la relación interhemisférica, donde tenemos la posibilidad de tener un pensamiento abstracto y cálculo de distancia y de lógica, la iniciación en el juego, al juego en sí, es fundamental para poder tener un pensamiento lógico en el proceso de toma de decisiones. Mario seguramente te lo va a explicar mucho más complejo que yo, pero desde el mundo del juego me parece interesante esta reflexión que vos hacés, y en neurociencias hay muchos abordajes sobre esto con respecto a los animales inclusive, cómo juegan, y el hecho de las manualidades, los saberes, se aprenden jugando. En mi experiencia con las comunidades en el sur, el juego de los hilos en las comunidades mapuche tiene que ver con el telar, con el tejido. O sea que todo el juego de manualidad de los dedos y los hilos, esos famosos juegos de hilo, tiene que ver con la manualidad, y en las comunidades andinas y mesoamericanas tiene que ver con, bueno, yo les voy a mostrar una pulsera que yo tengo aquí, que son centroamericanas o andinas, y ellos juegan matemáticamente con los hilos a hacer por colores, por números, por cuentas, son cuentas. Y el telar tiene que ver con eso, y es un juego que se aprende manualmente, y es una motricidad. O sea que en esto hay Minahuatel, no sé, bueno, es Vázquez, es un amigo mexicano que trabaja sobre juegos originarios y sobre las manualidades y los saberes que el juego te da a la motricidad. Por supuesto que
la sociedad moderna nos ha puesto en el rendimiento, y si quieren uno puede ir al mundo del deporte, la competición y el poder, y es otro tema, ¿no? Pero tiene que ver con estas cuestiones que van ahí, ¿no, Mario? Te la dejo picando para que Sí, le pongas moño. coincidiendo contigo y muy lindo las palabras de José. Huizinga, bueno, es fantástico su estudio sociocultural histórico sobre el juego. Ahora, Joseph Pieper tiene un tratado filosófico que se llama Una teoría de la fiesta. Y ahí creo que expone una idea de juego que me pareció encantadora, que es la que de alguna manera más me ha influido, que entiende al juego como la pura actividad sin idea de fin, es decir, perigmática, no teleológica. Obviamente se cumplen sin querer intrínsecamente algunas finalidades, como dice Mario, el aprendizaje de las habilidades para la supervivencia. Cuando ya hay idea de fin, deja de ser juego, es trabajo o competencia. Entonces, creo que la educación física tiene que incorporar todo, porque luego en la vida concreta fuera de la escuela hay competencia, claro, hay rendimiento, claro, tengo que probar mis habilidades para conseguir un trabajo y demás. No tiene que excluir absolutamente nada. Sin embargo, el juego me parece que es muchas veces aniquilado muy temprana y prematuramente por la idea de fin, por esta necesidad de ganarle a otro, por esta necesidad de que haya un perdedor, un ganador, o estas dos palabras tan espantosas que son éxito y fracaso, ¿no? Que creo que son para discutir. Entonces, recuperar este valor de lo ereismático, no de lo teleológico, la pura actividad sin idea de fin, que es la que enriquece. Yo pasaba horas jugando en el arenero, hasta que un profesor de educación física probablemente aniquiló el encanto de esas horas, haciéndome confrontar con otro, para que hubiera chicos saltando por haber ganado y chicos mal por haber perdido. Así que para mí lo más hermoso que hay precisamente es jugar con las ideas y los movimientos sin idea de fin. Es lo más bello que podemos estar horas. Bueno, Escuchándote a vos ahí, discúlpame, hay una frase que mucha gente dice: nene, deja de jugar que tenés que hacer cosas, ¿no? Y el nene juega y aprende jugando. O sea, en eso Olveri es un capo también, seguramente José vos lo conocés, Alejandro, y muchos le dicen: no es momento de jugar, tenés que estudiar. Y en realidad leamos Montessori, Waldorf, y hay muchas líneas de escuela abiertas. Por supuesto que la disciplina del orden y el sistema o lo sistemático te lleva al aprendizaje, ¿no? Pero bueno, habría que buscar un mix en esta sociedad trituradora del éxito, con el éxito, ¿no? Y donde el rendimiento está por sobre el disfrute. Así que la idea, si quieren, para cerrar, es disfrutemos de la vida, que es muy linda. Bueno, gracias, Mario. Gracias, Yo Mario. quería aportar dos cositas breves. Una, bueno, justo este tema que sacaron del juego, yo descubrí hace 2 años atrás, 19 era, 18, por ejemplo, que las nenas de mi escuela, y que podríamos ya incluir a los varones por los tiempos que nos tocan, ya no sería un juego de nenas nada más, desconocían lo que era el elástico, el juego del elástico. Así que lo empecé a implementar en la escuela, así que en los recreos empezaron a jugar elástico, y estoy hablando de nenas de 8 o 9 años, lo mismo que la soga, saltar a la soga, se estaba perdiendo esa actividad física en el recreo. Así que bueno, lo traigo a colación. Después Mario también comentó, bueno, nos dejó una frase que la vamos a ir anotando del blister de actividad física. Y hace una semana atrás tuvimos una mesa también muy interesante, por ahí para Mario Di Santo, que no está muy en detalle. Este congreso va a tener 22 mesas y 55 disertantes a lo largo de estos 2 meses que se está desarrollando, así que hemos tocado todos los temas. Y la semana pasada tuvimos uno sobre adultos mayores, Vida activa para siempre, titulamos esa mesa, y el profesor Juan Mariani de Chubut también nos dejó una frase que fue menos pastillas y más zapatillas. Así que también la comparto acá, la socializo para que la adoptemos. Nos gustó mucho en la presentación.
Y Mario decía, bueno, juntarse, que nos juntemos, que hagamos cosas. Bueno, de eso se trata este congreso. Nos tiene muy preocupada la situación de la educación física en general. Desde los 90, que se perdió en su momento lo que era la dirección nacional, más allá de la estructura, sino de los contenidos y de los profesionales que puedan estar ahí llevando adelante la actividad. Hoy, en el año 2021, el Ministerio de Educación no tiene ni siquiera una coordinación nacional de educación física. Son todos esfuerzos aislados de colegas y bueno, es lo que nos está ocurriendo, la realidad de lo que está pasando y el diagnóstico que hacemos de por qué está como está la educación física, ¿no? Dante, ¿te puedo hacer un comentario de lo que dijiste vos de la soga y el elástico? Sí. No sé, a Mario debe pasar algo parecido, pero yo que trabajo con deportistas de elite tampoco saben saltar la soga, no te preocupes, ¿eh? Llegan Claro. sin saltar la soga. Vos le das una soga. Yo lo primero que hago, cuando llega alguien a mi centro de entrenamiento, le regalo y le presto una soga. Y hasta que no saltan 500 veces la soga, no pueden empezar a entrenar. O sea, no saben saltar la soga. Sí, O sí. sea, deportistas que dicen ser o quieren ser de elite. Así que si en la escuela tuya recién empezaron, estás por el buen camino. Adelante. Bueno. Y la soga es barata, ¿eh? No es muy cara. No. Bueno, y decía que no tenemos ni siquiera una coordinación nacional, o sea, no está directamente desconocida totalmente o olvidada la educación física dentro de la estructura de lo que es el ministerio. Y también en ese camino, que un poco Mario Di Santo en un momento lo mencionó, de quienes trabajan en el deporte, en la educación física, la semana que viene vamos a tener una charla sobre, bueno, el título es ¿colegiarse o no? Digamos, otro gran debate. Ahí van a estar del Colegio de Educación Física de Salta, de La Pampa, y un senador de Catamarca, el senador provincial de Catamarca, que es profe de educación física y trabajó en una ley para colegiarse allá. Así que vamos a tocar este tema el miércoles que viene también. Y un poco esto que decías vos, Mario, de decir, bueno, juntarse, bueno, tratar de que el Congreso al finalizar dentro en estos 2 meses, nos deje cosas concretas. Y lo otro que decimos, que este es un espacio abierto y libre, y por ahí se nos escapa y decimos, y es gratuito, porque no le cobramos a nadie. Pero yo quiero hoy destacar, y lo hacemos en todas las mesas, y agradecerles profundamente a Mario Di Santo y a Mario Mouche, que ellos nos regalaron su tiempo, y entonces decimos, bueno, no es gratuito, es libre porque cualquiera entra y participa, pero ellos han puesto hoy todo su conocimiento y su tiempo, habrán dejado de hacer cosas responsablemente, se agendaron, estuvieron presentes, y bueno, eso también es de destacarlo, o sea que no hay nada gratis, sino que siempre está el esfuerzo de alguien para mejorar la sociedad. Y nosotros hacemos nuestro aporte de organizarlo, de llevarlo adelante. Hay 6.000 inscriptos en el Congreso que van pasando por las distintas mesas. Y bueno, y acá las compañeras que coordinan y los que están en el Facebook levantando, digo, todos hacemos un aporte, pero los disertantes también lo hacen, así que profundamente agradecidos y a disposición para lo que sea. Así que gracias por todo. Mira, Dante, creo que lo que vos decís de regalar el tiempo, uno no lo regala, lo comparte, y lo que hace es devolver a la sociedad lo que la sociedad nos dio en la formación. Es nuestra obligación como docentes, siendo formados por un sistema educativo, con colegas, compartir el conocimiento y transmitir nuestros sentires. Ser menos egoístas, no, ser generosos. El conocimiento se debe compartir, el conocimiento no es propiedad personal de cada uno de nosotros, sino que la única forma de que una sociedad crezca es compartiendo cosas. Y nosotros venimos del mundo del deporte, estamos acostumbrados a trabajar en equipo, y no es un verso ni un eslogan. El trabajo en equipo es esto que están haciendo ustedes, lo que hacemos nosotros. Me consta con Mario y con Dante, que con Elba, con quien más he tenido relación, que uno puede discutir cosas, pero siempre es en pos de
de la educación física, que es lo que nos une, y de los alumnos, que es quien nos ocupa el 100% de nuestro tiempo. Así que agradecido en forma personal y un lujo. La próxima vez, Mario, peinate, por favor, porque así no puede ser. Bueno, gracias. Mario Di Santo, te dejamos ahí que saludes y agradecerles a todos. No, muchísimas gracias y agradecer la confianza y el esfuerzo que ustedes realizan para conectar, para unir, para vincular. Precisamente es lo que necesitamos, ¿no? Menos fuerza de disgregación y más fuerza de congregación. Así que muchas gracias por el esfuerzo de Dante, Luciana, y espero que sigan. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Si me permitís, Dante, un segundito, porque justo me estaba enviando mensajes Jaime, que pide disculpas porque se le desconectó, agradece el espacio de participación y destaca la grandeza de los profesionales, dice qué grandes formadores tenemos, como él está en Chile, dice que son sacados de serie, y también me pide si le podemos facilitar después la grabación para que lo vuelva a ver, porque se le desconectó un par de veces y no pudo seguir todo, así que ya de todas maneras ya le pasé el contacto. Y quería manifestarlo porque al ser un colega chileno me genera muchísimo orgullo que esté con nosotros y que haya podido disfrutar también y darse el lujo que nos dimos hoy con esta charla. Elba, ¿tenés ganas de decir algo? Estaba ahí, Elba Hoyo estaba ahí media con ganas de decir algo. Elba siempre tiene ganas. Siempre tiene algo para decir. ¿Cómo les va a todos? La verdad que es un gusto, y es un gusto escucharlo a Mario, porque bueno, nos conocemos hace bastante tiempo y la verdad que cuántas cosas para compartir, cuántas cosas para decir, y en la actualidad, en la situación que realmente están nuestros adolescentes, nuestros chicos, lamentable. Yo desde la parte de secundaria, bueno, con respecto a lo que decía el señor Mario Di Santo, poder concretar un trabajo hoy nos cuesta muchísimo, ¿sí? Existió un grupo de alumnos antes de la pandemia y existe otro grupo de alumnos después de la pandemia, y seguimos en pandemia. Y estamos buscando la vuelta nosotros, por lo general nosotros desde el interior, buscando la manera de poder llegar a ellos, porque todavía tenemos muchísimas trabas. La idea del profesor de educación física acá, de juego, de presentar sus actividades físicas en general, está. El problema es de que tenemos muchísimas necesidades, y hoy nuestro trabajo está entorpecido totalmente por la pandemia, un ejemplo, cito un simple ejemplo, un certificado médico nos está impidiendo poder trabajar con nuestros alumnos. Los padres, los docentes, los directivos ofrecen todo el acompañamiento posible, pero no es suficiente. Y lamentablemente hoy tenemos que enfrentarnos a eso y tenemos que buscar la manera. Yo soy parte de este congreso porque sinceramente me gusta escuchar cómo están tratando el resto de la gente, el resto de la nación y de otros países. Así que bueno, la verdad que siempre agradecida con la gente del frente, y bueno, Mario, vos sabés que sos mi ídolo y te quiero mucho. Bueno, gracias, Elba. Gracias, buenas noches a todos. Nos estamos viendo en cualquier momento. La grabación queda en el Facebook, así que la pueden ver tranquilamente en cualquier momento. Chau, chau. Un gusto. Mario, felicitaciones. Chau, chau. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias.